Ojo, porque el video de hoy no es apto para todo público. Tal vez voy a mostrarte lo que va a ser contenido que merece discreción, porque va a haber una agresión de parte de un producto con otro. Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro y los Sony WF-1000X M6. No están ni cerquita, pero vamos a compararlos. Ahora sí, ahí estuvo mi advertencia del contenido. Véalo por favor bajo su propia discreción. En esta comparativa vamos a ver cuáles audífonos son mejores. Y para esto, para no desviarnos y no tomar 100% solamente mis opiniones, te voy a dejar esta pequeña tablita con las categorías que utilizo siempre en todos mis videos. Cada categoría tiene un puntaje diferente de acuerdo a lo importante que yo personalmente creo que es dicha categoría. Es la misma tablita de todas mis comparativas con los mismos puntajes de siempre. Y claro, si quieres conocer la información a fondo de estos dos audífonos, chécate la review que ya le hice a cada uno. Aquí solo voy a compararlos tomando estas categorías como referencia. Así que comencemos. Si hablamos del empaque, únicamente una cosita que vale la pena destacar. O bueno, tal vez dos o tres. La caja no es muy importante, pero la de Sony es un poco más pequeña. Tiene más adaptadores para las orejas e incluye un cable de carga. Muy cortito, pero él incluye. Entonces, ventaja para los audífonos de Sony. Pequeña ventaja, pero existente. Y aprovecho para mencionarte que se me olvidaron los audífonos en mi departamento y cuando vine aquí al estudio a grabar me di cuenta de que solo traía las cajas. Así que me vas a ver maniobrando con las cajas durante el video, pero tranquilo, que ya tienes tomitas de B-roll para que veas los audífonos. Si hablamos del diseño de los audífonos, aquí no podrían ser más diferentes. Samsung adoptó un diseño de palito desde la generación anterior y ahora lo mantiene, pero con una partecita de metal por fuera y sin la luz LED que teníamos antes. En los renders, filtraciones y fotos en internet no enamoran, pero una vez que los he tenido en la mano, la verdad es que me gustan un montón. Son distinguibles, pero a la vez discretos, con materiales de excelente calidad. Y de hecho, podría decir lo mismo de los Sony, Distinguibles, pero a la vez discretos y con materiales de excelente calidad. Pero eso sí, los Sony tienen un formato diferente, con considerablemente más volumen por fuera de la oreja. Hay a quienes les puede gustar este diseño, hay a quienes no. A mí no me desagrada, pero los Samsung me gustan más en cuestión de diseño. Ventaja para los de Samsung, que además tienen resistencia al agua IP57 y los Sony únicamente tienen IPX4. Si hablamos del estuche, creo que esta parte puede ser un poco más polémica. Sony adopta un diseño con ángulos marcados y más en un formato vertical, mientras que Samsung cambia radicalmente el formato respecto a su generación anterior para ahora ser un cuadrito acostado de forma horizontal. La tapa transparente de Samsung es peligrosa en el sentido de que puede rayarse con el uso, pero en mi experiencia, entrando y saliendo de mi mochila del gimnasio se han mantenido intactos. El resto del cuerpo se siente de buena calidad y la neta me encanta cómo se ven los audífonos dentro del estuche, dándoles un aire industrial que me gusta mucho, a diferencia de los Sony, que buscan algo más elegante con su paleta de colores. De nuevo, esto va a ser subjetivo, pero yo creo que prefiero los audífonos de Samsung, sobre todo porque también como son más pequeños y más redondeados, son más prácticos de meter a la bolsa. Y claro, también agradezco que los dos audífonos tienen el puerto tipo C por atrás y un botoncito para emparejar. Si hablamos de la comodidad, aquí lo tengo claro. Sony adopta un diseño de bolita que sí, ya lo he dicho. A mí me queda bien, pero estoy seguro de que a la mayoría de la gente no. Por su tamaño y forma que no tiene ningún agarre firme además del ear tip, personas de orejas pequeñas o medianas pueden tener problemas con ellos. Y los de Samsung, con el plástico mate que tienen por dentro, la forma de palito más tradicional y lo bien distribuido que está el peso en los componentes, hace que queden genial en la oreja. Ni con ejercicios veloces se me caen y no me incomodan en ningún momento. Y estoy seguro de que para la mayoría de personas que puedan utilizar audífonos con ear tip como estos, será la misma situación que conmigo. Por eso voy a darle la ventaja a los audífonos de Samsung, que tienen excelente distribución del peso y excelentes materiales para quedar muy cómodos dentro de la oreja. Esta categoría, la de la carga, la creé para distinguir audífonos que utilizan carga inalámbrica o que tienen carga por tipo C o que tienen micro USB. Pero hoy en día, audífonos top como estos ya son iguales. Carga por tipo C y carga inalámbrica. Así que aquí tenemos un empate. Ahora bien, si hablamos de la batería, aquí sí que tenemos diferencias. Claro, las marcas te dicen números muy ambiciosos para intentar venderte sus productos. Como yo, que me encantaría poderte vender mi libro, que te voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción. Conforme está bajando el precio del dólar, el libro se está volviendo más baratito, Así que aprovecha para comprártelo, pa. Pero bueno, como te decía, yo no tomo a consideración los números que nos dice la marca.
Yo hago mis propias pruebas reales y como en todos mis videos, probé estos dos pequeñuelos y me dieron 5 horas y 18 minutos en los de Samsung y 6 horas y 12 minutos con los de Sony. Ambos están bien, pero los de Sony sí te dan una horita más, por lo que en esta categoría se llevan la ventaja los audífonos de la marca no es coreana, es japonesa. Sony es japonesa, estos son coreanos. Entonces sí, ventaja para los de Sony. Ahora bien, hablemos de la conectividad. E igual que en la comparativa que hice de los audífonos de Sony con los más top de Apple, aquí directamente va ventaja para los audífonos de Sony sobre los audífonos de Samsung. Y esto es porque su multipunto es universal, a diferencia de los de Samsung que solo tienen multipunto con dispositivos de la marca. Da coraje, porque numéricamente los de Samsung están mejor, con menor latencia y mayor distancia de alcance según he podido ver en mis pruebas, y también con una versión superior de Bluetooth, 6.1, mientras que los de Sony se quedan en 5.3, aún en pleno 2026. Pero todas estas especificaciones se van al lastre porque en el uso real, los de Sony te dan más funciones y opciones de manera universal, que es lo importante. Entonces, ventaja para los de Sony. Aunque, hey, si tú solamente planeas utilizar los audífonos con un dispositivo, igual y esto a ti te da igual. Pero no es mi caso y estás viendo mi video, así que ahí van los puntajes de acuerdo a mi experiencia. Ahora hablemos de los controles, y como ya lo he dicho en otros videos, los audífonos de Sony tienen una mejora respecto a la generación anterior. Ahora te permiten configurar desde la aplicación lo que hace cada control. Nada mal. Pero es un panel táctil fácil de pulsar por accidente y no tienen la opción de deslizar en el audífono para controlar el volumen. Los Samsung arreglan estos dos detalles integrando un sensor de fuerza ahora en la parte de adelante del palito y swipes para controlar el volumen. Además, y muy importante, tienen controles con la voz que estos sí funcionan súper bien, sin palabra de activación y sin triggers accidentales en mi experiencia. Ventaja clara para los audífonos de Samsung, que dan cátedra de cómo se tienen que hacer los controles en unos audífonos. Aunque bueno, los de Huawei también competían chido en esta categoría cuando podías picarle por fuera o utilizar el palito. Pero bueno, en este video, los de Samsung. Y si quieres ver la comparativa de los de Samsung con los de Huawei, también ya la hice, chécatela en el canal. Ahora hablemos de la aplicación. Ambos audífonos tienen, y si bien la de Sony ya es mucho mejor que antes, con una organización más coherente, sigue teniendo muchas opciones que me parecen inútiles, a diferencia de las de Samsung que tienen detallitos que sí aportan valor. Puedes configurar para que los audífonos te lean las notificaciones, ajustes de los comandos de voz y más cositas pequeñas. Y con teléfono de Samsung hacen más cosillas interesantes, como el tema de la localización. Es más limpia y con funciones que considero más útiles, así que ventaja para los audífonos de la marca coreana. Para los micrófonos he decidido poner estas calificaciones, y te dejo estas pequeñas pruebas para que tú mismo lo juzgues. Este es el micrófono de los de Samsung, probando, 1, 2, 3, probando. Y estos son los micrófonos de los Sony WF-1000X M6. Dime tu opinión aquí debajo en los comentarios respecto a los micrófonos de estos audífonos. Cancelación activa de ruido. Uf, aquí hay temita, sobre todo porque Sony ha sido de los más top del mercado en esta categoría. Pero este año la competencia se puso muy dura. Y mira, primero para que tengas una referencia te dejo mi gráfica de la respuesta en frecuencia que obtengo de forma objetiva para todos mis videos. Se ven bastante parejos, y la verdad es que lo están. Como cumplido para Samsung me atrevo a decir que están a la altura de los de Sony. Eso sí, ya lo he dicho antes y lo repito, ninguno está a la altura de los de Apple, pero definitivamente sí están muy bien, dignos de audífonos muy top. Y chécate, te dejo las pruebas de la cancelación para que tengas una referencia y tú mismo lo puedas escuchar. Con esto en cuenta, voy a darles un empate. Y ojo, a lo que me refiero con esto del empate es que no tienes que utilizar la cancelación activa de ruido para decidir si unos u otros. Puedes omitir este factor y decidirte por otras cosas. Lo he dicho 1000 veces y lo repito, los Sony suenan genial, pero tienen el problema de que son inconsistentes en el audio. A veces suenan bien, a veces no tanto. Y es el tipo de cosas que solo te das cuenta cuando los utilizas de verdad, no cuando solo los sacas de la caja para hacer un unboxing en redes sociales. Los Samsung, por otro lado, siempre suenan genial. Un sonido muy dinámico, punchante y que estoy seguro de que cualquiera con las expectativas correctas para audífonos en este formato va a disfrutar. Puedes ver un poco la diferencia entre la firma de audio de ambos en estas gráficas de respuesta en frecuencia, y puedo interpretarte mi experiencia diciéndote que los Samsung suenan un poco más limpios, con mayor presencia. Los Sony pueden ensuciar un poco más los medios, que ojo, no dejan de sonar bien,
pero creo que los Samsung me gustan más. No por mucho, así que solamente les voy a dar 3 puntitos de ventaja. Y sí, últimamente he hecho muchas comparativas de los Samsung contra los de Sony, los Huawei contra los de Sony, los de Apple contra los de Sony, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas calificaciones pueden ser un poco diferentes entre las comparativas porque son muchos números y porque no escribo los guiones el mismo día y mi opinión puede cambiar un poquito entre uno y otro. A lo mejor ni siquiera me acuerdo, te lo estoy diciendo al aventón, pero tal vez en su momento les di 5 puntos de ventaja a los Huawei sobre los de Sony o 2 puntos de ventaja nada más de los 5 que se dan entre los de Huawei y los de Samsung, no lo sé. El caso es que para esta comparativa, con el contexto que tengo ahorita, esa es la calificación. Discúlpame si no soy 100% consistente al mínimo decimal en todos mis videos. Soy humano y ya pasaron 2 meses o 3 meses desde que hice esas otras comparativas. Por lo tanto, después de mucho uso, mi opinión puede cambiar un poquito. Si hablamos del precio, aquí no me voy a meter en problemas. Directamente los números que nos dicen las marcas. Sony te pide 5,500 por sus M6, mientras que Samsung te pide 4,600 por sus Buds 4 Pro. Esto en moneda mexicana aquí en México. Va a variar dependiendo del país y de la moneda. Aunque ojo, ambos precios suelen estar más abajo en tiendas de terceros como Amazon o Mercado Libre. Los Sony los he llegado a ver como en 5,000 o hasta menos, mientras que los Samsung llegan a estar abajo de los 3,000. Aún así, la diferencia es clara, y los Samsung, los mires por donde los mires, son más baratos. Por lo tanto, se llevan la ventaja en esta categoría. Y ojo, porque varios meses después de su lanzamiento suelen recortar el precio de manera muy agresiva. No me sorprendería si en el hot sale te los llegas a encontrar en 2,000 pesillos mexicanos. Aunque los de Sony también suelen tener descuentos en esas fechas. A lo mejor por unos 3,500 te los puedes llegar a encontrar. Pero sí, objetivamente hablando, los de Samsung son más baratos, entonces se llevan la ventaja. Y con todo esto, aquí puedes ver los resultados en esta comparativa, que si miras los números, se puede ver incluso un poco injusta, como si hubiera comparado los de Samsung con algunos Hailu o Redmi de la mitad del precio. Pero no, son mucho más baratos que los de Sony y aún así les pasan por encima en muchas categorías y categorías importantes. A ver, de nuevo, los Sony no están mal, pero si ves la tablita y lo pones en contexto, no están a la altura de su precio como ya lo he dicho en otros videos. Mucho más interesante ha sido comparar los Sony con los de Apple con un precio más similar y un resultado más parejo. O los de Samsung contra los de Huawei. Ahí es donde creo que está la crema, así que revisa esos videos si no los has visto aún. A todo esto, ¿tú qué dices? ¿Con cuál de estos dos audífonos te quedarías? Dime tu opinión aquí debajo en los comentarios. Gracias por ver mi video y nos veremos en el próximo.